Bueno, pues vamos a empezar este diálogo con David Cuartilles dentro del ciclo Nuevo Contrato Social, la democracia que nos une, y lo hacemos con un invitado de excepción. David Cuartilles para mí es el hijo predilecto todavía no nombrado de Zaragoza, pero que lo tiene que ser pronto, porque es sin duda alguna uno de los maños más internacionales, no solo uno de los maños más internacionales, sino una de las personas del mundo que más ha contribuido a democratizar la tecnología. Muchos de los que nos están escuchando seguro que lo saben, otros no. Es el cofundador de Arduino, ese proyecto pues que revolucionó la informática porque hizo accesible, universal y barato el cacharreo con las placas, ¿no? Lo mismo que había sido el software libre con el código, ellos lo llevaron al mundo del hardware con Arduino. No solo eso, sino que además de ser una de las personas más influyentes desde mi punto de vista en este mundo de la tecnología, lo ha hecho además sin estridencias, sin volverse un capitalista avaricioso, haciéndolo desde una posición de ética y coherencia que es todavía más encomiable, ¿no? Porque teniendo ese cohete espacial que era Arduino, pues ha querido dedicar al tema de la educación, al tema de la investigación, al tema de la innovación en un sentido pura, ¿no? que nos hace sentirnos muy orgullosos. Tenemos una espinita, y es que está en Malmo y no en Zaragoza. Ojalá algún año esto lo podamos reparar. Ahí tenemos algunos proyectos que pretenden cicatrizar esa herida del tema del talento, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que siempre que le llamamos viene a nuestra llamada y hoy lo tenemos aquí, ¿no? Para hablar de todo esto. Vamos a empezar, en fin, David Cuartilles, es que lo del currículum es lo de menos, ¿no? Pero es teleco, pero sobre todo, como decía, fue uno de esos investigadores, estudiantes, profesores que creó como por el año 2005 aproximadamente Arduino. ¿Qué diablos es Arduino para los que nos están escuchando hoy desde sus casas, sus trabajos, a través de las pantallas? Bueno, está la pregunta que me hacen siempre, entonces te voy a dar la respuesta en lata. Arduino surgió como una plataforma tecnológica orientada a ayudar a diseñadores y artistas a crear dispositivos interactivos. Como plataforma tecnológica tiene una parte de hardware, que es un circuito electrónico muy fácilmente accesible, que tiene un conector USB que se conecta a cualquier tipo de ordenador y permite conectar sensores, motores, demás, y es lo que es realmente Arduino originalmente era solamente la parte de inteligencia digital, ¿no? Con inteligencia me refiero más al programa, ¿no? Y por otra parte había un software que te permitía programar estos circuitos, que al final es un microordenador de un tamaño como una tarjeta de crédito, y luego un montón de información libre que podías acceder. Entonces la genialidad de Arduino fue realmente que cada uno de los componentes de los diseños originales eran completamente abiertos, se permitían copiarlo tanto a nivel de hardware y poder fabricarlo y venderlo, y a nivel de software, incluso la documentación, ¿no? Cualquier parte o en su totalidad se podía copiar, replicar y demás, ¿no? Y surgió el año 2005, como bien dices, cuando yo hacía una residencia de investigación en la Escuela de Diseño Interactivo de Ivrea en Italia, que era una escuela que existió de forma temporal, que de hecho el año 2005 fue su último año de existencia como esa escuela, luego se mudó a Milán y luego ya desapareció. Surgió porque yo venía desarrollando plataformas por mi cuenta para mis clases y mi ahora socio Máximo hacía algo parecido y empezamos a hablar de cómo podíamos solucionar los problemas de nuestros propios alumnos, y eso se convirtió en un circuito electrónico. Podía haber sido cualquier otra cosa, pero fue un circuito electrónico que empezamos a fabricar y hacemos miles al día, ¿no? Esa es la historia. O sea, la cosa estuvo entre hacer un PowerPoint y hacer una placa que revolucionara el mundo, y os salió lo de la placa. El tiempo de hacer un PowerPoint para pedir dinero nos salió más rápido. Nosotros fabricamos nosotros la placa y surgió, ¿no? De hecho, un aspecto importante es que en aquel momento nadie tenía conocimiento de lo que podía significar algo como esto. No había ese tipo de... Los circuitos de desarrollo eran muy caros, ¿no? Un chip igual puede costar 3 euros, por ejemplo, pero la placa de desarrollo valía 50 o 100 o 200 euros según la empresa, porque al final esa placa de desarrollo es lo que te daba acceso a la tecnología para tú poder fabricar, ¿no? Y una cosa un poco extraña, es como... O sea, era un precio artificial, en cierta manera. Totalmente artificial. Bueno, sí, tiene un coste porque obviamente tú inviertes en desarrollarlo, pero tú eso lo recuperas cuando vendes miles de chips para que ese chip sea parte de un diseño, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue abaratar eso, pero aparte bajamos mucho la barrera de acceso desde la perspectiva de que las herramientas de software para crear contenido, crear ese software para la placa se hicieron muy sencillas. O sea, para que nos entendamos, es un poco este concepto del coste marginal cero, ¿no? O sea, tú
generas un producto, tienes que recuperar evidentemente toda esa investigación, pero a partir de que recuperas la investigación es todo beneficio. Vosotros lo que hacéis de alguna forma es reducir todo ese margen de beneficio a lo mínimo viable para que sea más accesible y más universal, ¿no? Exacto, sí, sí. De hecho, hay un aspecto muy interesante que es como una parte de historia que se repite, algo que yo no sabía en el momento que lo hicimos, pero dijimos un precio que tenía que ser el precio del coste de un libro de texto. La elección del libro fue, pues si yo doy una clase y te doy todo el contenido ya y te doy todas las herramientas, lo único que te falta es el libro, pues Arduino es tu libro, entonces el libro vale, más o menos en aquel momento, un libro de texto de ingeniería vale como 25 o 30 euros, y dijimos, vamos a ponerle 25, es un buen precio, y se quedó ahí, ¿no? Y a través de los años, pues prácticamente no ha cambiado de precio, incluso cuando ha habido inflación, el coste, la subida que hemos hecho ha sido muy, muy pequeña, ¿no? Oye, ¿tenéis una idea, David, de cuántas placas se han podido comercializar, utilizar en el mundo? Aunque es muy difícil porque el modelo distribuido hace que no tengáis, ¿no?, un conteo centralizado. Claro, ¿no? lo difícil es saber cuántas han hecho los demás. Nosotros, obviamente, sí tenemos una idea aproximada, pero te puedo decir que ahora mismo estamos haciendo una media de unas 5.000 al día de lo que sería la placa educativa que más se fabrica, que es Arduino 1. Son unas cuantas, ¿no? 5.000 al día, 5 días por semana, son unas cuantas placas. Pero tenemos 60 modelos de placa en Arduino. Esas son cosas que la gente no sabe. Nosotros hacemos muchísima investigación y desarrollo y fabricamos muchísimos modelos para cubrir diferentes necesidades, y algunas triunfan, otras no triunfan. Entonces, algunas después de un par de decenas de miles tienden a desaparecer y otras tienden a quedarse. Y lo que sí que utilizamos este modelo de apertura, que lo que nos permite, de hecho, es fabricar en batches muy pequeños, en tiradas pequeñas de fabricación, con lo cual también con esto tocamos un aspecto importante, que es la sostenibilidad ecológica. Es decir, no fabricamos 1 millón y luego de pronto nos han vendido 350.000, las tenemos que tirar, sino fabricamos, sabemos que se van a vender y hasta ahí. Y si no se venden, las tenemos en stock y vamos sacándolas poco a poco hasta que han salido todas, ¿no? No sobrefabricamos, no buscamos ese tipo de modelo porque no nos interesa. Nosotros en el Lab, David, trabajamos un poco a veces bajo el paradigma de la ética hacker. Es, digamos, una latitud moral que nos inspira mucho. Pues nos parece que este tema de las comunidades, esta idea de la libertad, la creatividad y sobre todo este foco hacia el impacto social, ¿no?, hacia la reputación medida no en dinero, sino en impacto, bueno, pues nos resulta como muy inspirador, ¿no? Yo creo que tú eres un hacker, como todo buen hacker. Tú me vas a decir que no eres un hacker, porque un hacker lo primero que tiene que hacer es negarse que es hacker, ¿no? Porque si no, no sería un... muy bíblico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uno no puede decir de sí mismo que es hacker, ¿no? Pero yo creo que evidentemente encarnas como nadie esta idea del espíritu hacker, ¿no? Ese ensayo que firmó Pekka Himanen y con prólogo de Manel Castells, ¿no? Y que encajas muy bien en el retrato robot, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco qué es para ti esta idea, o cómo, si te inspira o si de alguna forma guía tus pasos? Bueno, de hecho yo di una charla hace muchos años en Laboratorio 3 en Madrid. Comparaba la metodología educativa que yo seguía con la metodología hacker un poco, ¿no? Y lo hacía un poco también como para justificarme, ¿no? No decir yo soy hacker, pero es más decir, digo, al final yo creo que un método pedagógico bueno tiene que ser muy cerca de lo que sería la filosofía hacker, ¿no? Yo te doy a ti clase de algo, te enseño un truco, a cambio de que tú se lo enseñes a más gente, ¿no? Entonces, podemos seguir una fórmula exponencial de expansión del conocimiento solamente con trabajar uno a uno, ¿no? No hace falta seguir un modelo tipo masterclass en el que el crecimiento solamente da pues lo que le da al profesor para repetir la clase una vez y otra vez y otra vez. Aquí llega un momento muy pronto en la curva en la que el modelo uno a uno, el modelo hacker, como me gusta llamarlo a mí, pues alcanza un mismo grado de efectividad, pero aparte es capaz de crecer muchísimo más rápido, ¿no? Y en mi opinión, el tratamiento uno a uno es lo que optimiza la transferencia de conocimiento, es decir, es lo que lo hace mucho más seguro, porque yo puedo adaptar mi mensaje a tus necesidades o a tus conocimientos previos para ayudarte a realmente alcanzar un determinado grado de conocimiento, mientras que un modelo masterclass te guía siempre por el mínimo común denominador, o hay diferentes formatos para poder llevarlo a cabo y es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí siempre ha surgido desde la perspectiva de la pedagogía todo este aspecto, y yo creo que bueno, luego esa filosofía luego se puede aplicar a la comunidad, ¿no? Porque tú la pedagogía la puedes llevar a, bueno, pues tengo una comunidad de gente con la que estoy trabajando y le interesa trabajar en esta determinada cosa, pues puedo echar una mano a esta persona, y si lo trato suficientemente bien, esta persona además me ayudará a mí a ayudar a las siguientes personas, y podemos crear una comunidad que crece, ¿no?
De hecho, en Arduino se tradujo en tener un foro que tiene más de 3 millones y pico de usuarios registrados, que se automodera, ¿no? Eso es también una cosa muy interesante, cómo ha podido crecer de la nada, ¿no? Yo, que de hecho fui el mantenedor oficial de la web de Arduino durante muchos años, yo pasé de tener 0 usuarios a tener 5 millones y pico de usuarios, la mantenía yo solo, pero el foro se moderaba gracias a la colaboración de la gente y la creación de contenido se modera gracias a la colaboración de la gente, ¿no? También hay que decir que vivimos en una sociedad constantemente cambiante y esa visión que teníamos tan idealizada y romántica de lo que era ser un hacker, donde había una visión política muy fuerte que realmente ayudaba a construir una serie de situaciones y herramientas y encuentros, ¿no? Ahora mismo ya no es así. Ahora vivimos también bajo una presión de la optimización tecnológica. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, las mismas herramientas que empleamos para construir Arduino son completamente disfuncionales. Por ejemplo, la wiki, ¿no? Creamos una wiki en Arduino y a un momento dado empezaban a aparecer cosas que eran como una wiki te permite crear infinitos links muy intrincados entre sí y demás, aparecían cosas que tú querías que estuviesen allí porque no beneficiaban a nadie, es más, beneficiaban económicamente a gente que no tenían nada que ver con la comunidad, ¿no? O podían ser nocivas o tóxicas o lo que fuera. Entonces hay que crear otro tipo de herramientas de moderación que transforman ese espíritu. Ya no es solamente una capacidad de compartir, porque de pronto empresas herramientas como por ejemplo GitHub, que además ahora por ejemplo es de Microsoft, ¿no? Por poner el caso. Y aunque empleas GitHub, da igual, empiezas a emplear una serie de herramientas que tienen una barrera mucho más fuerte de entrada y que impide que la gente mucho más novel pueda empezar a trabajar con ellas. No tiene el mismo interfase, requiere un registro, requiere una autentificación que no es lo mismo que antes, donde cualquier persona podía colaborar de forma completamente desinteresada y no hacía falta que dejase ningún rastro, ¿no? Eso no sucede ahora, ya no puede ser así, desafortunadamente, porque estamos en una coyuntura sociotecnológica completamente distinta. Esto me recuerda el otro día a mi amiga Patricia Orrillo, que es wikipedista y que colabora con nosotros en algunos proyectos relacionados con la Wikipedia. Decía, de la Wikipedia algo que podríamos decir de Arduino es el típico proyecto que tú pones en papel y dices, vamos a hacer una comunidad internacional que van a trabajar a pulmón y que van a regalar horas por el bien común y tal, en este caso, o código, o entrar en Wikipedia y vamos a petarlo, ¿no? Dice, nadie te lo compra. Dice, no, esto es imposible, esto es una cosa muy ingenua, tal, y de repente la Wikipedia funciona y de repente Arduino también. Otra cosa es que vais teniendo que pivotar, ¿no? Que un poco el modelo, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo ahora. Sí, hay que pivotar el modelo, pero también lo que está mostrándonos es que al final, cuando las estructuras sociales crecen y se pasa de un número X a un número mayor, hace falta otro tipo de herramientas tecnológicas para poder seguir trabajando, porque se vuelve imposible poder moderar. Yo no hablo de controlar, hablo de moderar, porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? La dirección o las políticas de manejo, yo qué sé. Es decir, hay diferentes aspectos ahí que son muy difíciles o requieren muchísimas horas. O sea, si yo tuviera que trabajar en una wiki, por ejemplo, o el foro que teníamos antes en Arduino, solo para poder moderar el discurso entre los moderadores, me harían falta horas al día, ¿no? Y ahora hablando un poco de educación, ¿no? Pues llevarlo a un terreno más práctico, ¿no? ¿Por qué Arduino ha sido tan importante en el mundo educativo y cuáles son, en fin, en qué planes estáis, ¿no? Porque, bueno, en fin, Arduino ha afectado mucho a la industria, a la sensorización, a la IoT, en fin, hay como grandes éxitos, ¿no? Pero en la educación, digamos que ha sido como revolucionario, ¿no? Seguro que nos están siguiendo un montón de maestros y profesores. ¿Qué mensaje les damos? Hombre, la razón por la cual Arduino triunfó en educación, la primera de todas, es porque no teníamos un plan de negocio. Eso es fundamental. Porque cuando tú creas una empresa, un plan de negocio con inversores y demás, tienes 2 años para tener un retorno de inversión. En educación se ha demostrado que hace falta alrededor de unos 5 años para tener un retorno de inversión de lo que estás poniendo ahí, ¿no? Entonces hay que ver la educación como un sistema a pérdidas, ¿no? Y nosotros en Arduino lo tenemos muy claro. En Arduino todo lo que hacemos en educación intentamos que se financie de otros tipos de fondos que no sean los puramente basados en ventas, porque no tiende a funcionar. Entonces, por ejemplo, hacemos investigación con fundaciones, regalamos equipo, donamos cosas, vemos que se puede hacer, buscamos la forma de hacer que la gente colabore con nosotros, profesores y profesoras que tienen buenas ideas y podemos ver en qué forma podemos crear cosas juntos y demás. Y a sabiendas de que muchas veces pues, lo que estamos haciendo no va a tener un retorno
ni rápido, ni al nivel que se espera, ¿no? Y eso es, de hecho, es uno de los grandes problemas que había en educación digital y digitalización de la educación, y es que la gente decía, hago esto con 70 alumnos en un curso en el colegio de no sé cuántos. ¿Cuántos alumnos hay en toda Europa? ¿70 millones? Voy a ganar no sé cuánto. Esa lógica no funciona en educación, porque no todos los centros son iguales, no todos están preparados para poder distribuir la tecnología igual, ¿no? Entonces, si yo tuviera que mandar un mensaje a los profesores, diría, bueno, pues de todo, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de contexto, ¿no? Que en el contexto en el que estás, colegio, centro en el que estás, ¿qué prioridad es la primera? La primera es revolucionar la digitalización del colegio, vale, pues entonces Arduino es tu herramienta para hacer todo lo que tiene que ver con tecnología física y demás, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es moderar discurso tóxico entre adolescentes. Y Arduino, bueno, pues puede ayudar para eso, pero a lo mejor hace falta otra cosa distinta, ¿no? A eso me refiero también, ¿no? Que no todos los colegios a lo mejor están preparados para tener el mismo nivel de digitalización en el mismo momento. Y hay que ver en qué momento hay que introducirlo exactamente. A lo mejor no es en este ciclo y es dentro de 3 ciclos, por ejemplo. Y Arduino es una herramienta fantástica, ¿cómo no? Eso lo tengo que decir, para vender más placas. No, pero lo que sí que ha hecho, lo que sí que hizo Arduino fue que venía sin ningún tipo de compromisos. En plan de, bueno, pues aquí está Arduino, hace todo esto, funciona de esta forma, pero tú no te casas conmigo, si te vale, de pronto, como es libre, hay gente que también fabrica algo parecido y lo puedes comprar de ellos. Y si nosotros desapareciéramos, no te quedas con una dependencia con nosotros. Tienes otra gente con la que puedes trabajar. Ahora, si coges el nuestro, lo preferiremos, ¿no? Ese ha sido siempre nuestro mensaje. Y eso también nos ha hecho a nosotros ponernos la pila como empresa y como entidad para ver en qué forma podemos seguir innovando y no quedarnos solamente en aquí tienes una caja con electrónica y sensores. Porque la educación no se queda estanca en eso. Eso era lo importante hace 15 años. Hay que ver también en qué forma puedes trabajar con 20 alumnos en clase o 30 alumnos en clase, ver qué tipo de dinámicas de clase se pueden generar, ver si realmente hace falta que todos tengan la electrónica o solamente una parte, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y nosotros estamos constantemente investigando ese tema. Estará todo el mundo muy nervioso con el tema de la inteligencia artificial. El que no piensa que le van a quitar el trabajo, piensa que, en fin, le van a alterar su modus operandi. En todos los sectores, ¿no? Pero en el de la educación hay como una inquietud especial porque además se multiplica por la de los padres. Ya no solo es la de los profesores y los maestros, sino también es la que tenemos hijos, ¿no? Como en nuestro caso, como tuyo y el mío, y tantos que nos escuchan hoy a través de las redes, del YouTube. ¿Cómo te imaginas tú la educación dentro, ya no digo de 15, digo de 5 o 6 años conviviendo con la inteligencia artificial y en general con tecnologías emergentes, que ya no sé si son emergentes o son ya consolidadas, ¿no? Bueno, hay que responder varias preguntas, ¿no? Primero, la inteligencia artificial y la sociedad, ¿qué pasa, no? Es la primera gran pregunta. De cara a la gente que está viendo esto, que a lo mejor no haya investigado mucho sobre el tema, pues han aparecido toda una serie de robots de software, hay que llamarlos así, porque la gente luego los confunde, ¿no? No son los humanoides, sino que son algoritmos. Son programas, ¿no? Que permiten, y yo me gusta llamarles programas, porque realmente son programas que responden a estímulos de una forma no lineal, pero al final del día son programas, y son capaces de, por ejemplo, generar un texto, traducir cosas, hacer un resumen, ¿no? Cosas que hasta ahora han sido tareas típicas de la clase de lengua, por ejemplo, o de la clase de idiomas, pero también son capaces de generar programas funcionales para Arduino, por mencionar algo. O yo le puedo decir, por favor, genérame un curso completo de 10 lecciones para Arduino, con ChatGPT esto yo lo he probado, y te genera un curso completo con sus lecciones, su código, todo preparado, listo para dar. Entonces, claro, los retos son muchísimos los que esto nos plantea, pero yo creo que lo más importante es que abre muchísimas posibilidades. Yo ahora doy muchísimas clases. Yo estoy dando una clase a una media de unos 150 alumnos por semestre en diferentes cursos, en diferentes configuraciones, y tengo que estar constantemente revisando el material de clase que doy. Si tengo una herramienta que me permite revisar y actualizar, que me diga, oye, es que la librería tal que estás dando la han cambiado a la versión no sé cuánto y la función tal, el programa tal no va a funcionar porque tal, oh, fantástico. Que me lo hagan porque no quiero escribirlo en mitad de clase, como me pasa por la general, ¿no? Entonces, yo creo que el potencial de esas herramientas es grandísimo. ¿Que trae riesgos? Por supuesto. Pero ¿es el riesgo que vaya a quitarnos el trabajo como profesor? Yo creo que no. Eso de entrada. ¿Es el riesgo que los alumnos vayan a copiar un montón? A lo mejor tenemos que replantearnos cuál es el papel que eso va a jugar en las aulas y sobre todo en qué forma vamos a evaluar el trabajo de los alumnos, ¿no? Porque al final ese software es un programa que es igual de válido que el Word para escribir un texto. ¿Por qué el Word sí y ChatGPT no? Porque la información sale de la cabeza del niño. Pues no sé qué decir. A lo mejor
también saber buscar la información de esta forma, que es una nueva forma de buscar información, es muy válida. Tenemos también que poner en contexto cuál es el valor de las herramientas. Me interesa mucho esto que dices. Volviendo a los hackers, recupero esta idea, ¿no?, de que un hacker es una persona que se mueve con pasión y con creatividad, con curiosidad, y una de las cosas por las que surge el código abierto es porque un hacker odia hacer algo que ya hizo alguien antes, ¿no? Un hacker es una persona que, en fin, es como, yo quiero jugar a un reto, pero no tener la sensación de que lo ha hecho otro antes, ¿no? Porque si alguien lo hizo antes, yo cojo ese código y empiezo a construir encima de ese código, ¿no? Entonces esto del chat GPT es un poco esa idea, ¿no? De decir, bueno, si esto me lo puede hacer el chat, ¿cómo puedo construir yo sobre eso, ¿no?, para ir más lejos, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Hombre, además hay cosas que no es capaz de resolver. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto de agricultura digital en el que estamos viendo cómo actualizar la electrónica que viene utilizando desde hace muchos años para sensorizar grandes plantaciones. Y los sensores son fantásticos, son muy buenos, y hay diferentes tipos de sensor, no os voy a aburrir con los detalles, pero el tema es que el protocolo de comunicación que utilizan es muy antiguo, tiene más de 20 años, se llama SDI 12 y funciona a 1200 bps. Y eso quiere decir que, bueno, y además funciona a 12 voltios, y la tecnología actual funciona a 3,3 voltios. Entonces, de pronto, hay un clash muy fuerte entre la tecnología antigua, que funciona súper bien, que además es muy eficiente en consumo energético, con la tecnología nueva, que también es eficiente en consumo energético, pero por otro lado, ¿no? Y cómo se pueden hacer colaborar. Entonces hay que hacer un interfase físico a nivel de hardware, pero hay que hacer una nueva librería. Yo le pregunto a ChatGPT, ¿me puedes hacer una librería para ese DI12 para Arduino de 3,3 voltios? Y me dijo, sí, por supuesto. Me generó las cabeceras de las funciones, pero no los contenidos de las funciones. Y dije, bueno, rellénenme la función enviar mensaje. Y no sabía hacerlo porque no lo había hecho nunca nadie antes. Entonces no era capaz ni siquiera de remezclar esa información, la información existente, para poder generar esto. Entonces también hay que ponerlo en contexto. Entonces, claro, como herramienta de búsqueda de lo que ya existe o generador de nuevas revisiones de lo que ya existe, sobre todo a nivel lingüístico, es muy, muy potente. Pero a lo mejor como generador de una solución de algo que no existe todavía, no es capaz de hacerlo porque hace falta que alguien la genere. Que en el futuro, más un buen sintetizador que un generador. Claro, puede que en el futuro exista la capacidad de poder hacer eso, y estoy seguro que hay investigadores trabajando en eso, pero ChatGPT todavía no es esa herramienta. Entonces también hay que ponerlo en ese contexto. Pero ¿cuál es el problema? Que si un alumno de 16 años le piden que haga una redacción sobre, no sé, el cantar del Mio Cid, ese clásico que todos tuvimos que hacer en España, ChatGPT seguro que va a ser capaz de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que el profesor, pues como lo que le pide al alumno es que me entregue esto mañana, en ese impasse de hoy a mañana, el alumno es capaz de decir, toma, aquí tienes, ¿tú qué me pediste? La pregunta es, ¿lo he hecho mal? Si la pregunta es, hazme un resumen del Cantar del Mio Cid, pues tenemos que plantearnos si a lo mejor lo que está mal formulada es la pregunta. Y la pregunta debe ser distinta y por lo tanto la evaluación debe ser distinta, ¿no? Que yo creo que es realmente el reto que nos enfrentamos hoy en día. Y yo que estoy, de hecho, como otro de mis muchas obligaciones ahora mismo, ser director del máster de diseño interactivo en la Universidad de Malmö. Estamos revisando todo el programa académico, con la colaboración de mi compañera Anne-Marie, de todos los cursos del máster. Y estamos muy seriamente considerando cuáles son los métodos de evaluación, porque la tecnología realmente afecta, sobre todo un curso como diseño interactivo, ¿no? ¿Tenemos que evaluar que un alumno sepa manejar una herramienta de software? A lo mejor no, a lo mejor tenemos que extraer cuáles son las cualidades abstractas del diseñador y evaluar eso. Y buscar la forma de cómo introducir eso en el aula. Y a lo mejor hay que reducir la cantidad de horas de entrega de contenido, de comunicación de contenido, para poder dedicarlas a la evaluación del aprendizaje. O sea, de alguna manera esto revoluciona más las preguntas que las respuestas, ¿no? Básicamente. Claro, y aparte hay otro problema, y es que, ya estoy saltando en educación, en educación nos encontramos con este reto, y es que cuando tú agendas un curso académico, tú agendas las horas de interacción con los alumnos, pero no agendas las horas de corrección de exámenes. Muchas veces te dicen, este curso tiene 70 horas. 70 horas, sí, pero esas horas, ¿cuántas voy a pasar yo evaluando? Entonces tenemos también que ver en qué forma vamos a cambiar también esa visión a la hora de agendar y preparar y programar, ¿no? Nosotros aquí en el laboratorio, David, trabajamos mucho con el tema de soft skills, ¿no? Estas habilidades blandas, nos parece que es fundamental en general a todos los niveles, pero sobre todo para redefinir una nueva generación de organizaciones, tanto en el ámbito público, pero también en el social y el privado, ¿no? Con una nueva generación de profesionales mucho más enfocado a habilidades o skills, ¿no? De qué sabes hacer, ¿no?
respecto a lo que has estudiado, ¿no? Lo que has estudiado, evidentemente, hay que ponerlo en valor y es importante, no es poco, pero cada vez parece que el mundo va de habilidades, ¿no? De cómo te adaptas tú a lo que va viniendo, ¿no? Esto un poco cómo lo estás llevando tú al aula, cómo ves esta revolución todavía pendiente tanto en el ámbito educativo, en el universitario, pero también en la gobernanza y la gestión, en el acceso, por ejemplo, a los servicios públicos. Bueno, son como 7 preguntas en una, ¿eh? Ya, te la lancé ahí. Es pregunta trampa. Vale, no, voy a empezar por educación y luego ya me vas guiando, ¿vale? En educación, por ejemplo, lo que estamos viendo es que estamos reinventando la forma de dar clase. Tengo que decir, bueno, el máster que yo doy clase es el máster más antiguo del mundo en diseño interactivo. Se creó al tiempo que se creó la Universidad de Malmö hace 25 años, hacemos 25 años justo este año, y fue pionero desde un primer momento en lo que eran los contenidos para diseño interactivo, y poco a poco hemos hecho una migración dándonos cuenta que lo que estamos enseñando a los alumnos no es contenido, sino es procesos. Y la gran pregunta realmente es ahora cómo afecta a esta idea del proceso la introducción de esas nuevas herramientas, ¿no? Y claro, cuando tú aprendes procesos, realmente estás potenciando esa idea de los soft skills. Porque es en qué forma puede un alumno coordinar un taller de codiseño con gente. Eso es una cosa que evaluaríamos en un proyecto final de carrera de un máster, por ejemplo. ¿Qué forma un alumno ha sido capaz de involucrar una comunidad? Un proyecto que vimos el año pasado, por ejemplo, una alumna polaca que no habla español ha sido capaz de involucrar a una comunidad indígena ecuatoriana que tiene problemas de polución para generar una plataforma IoT para poder monitorizar la polución que se produce en su zona y poder entregar la información a los abogados que llevan su caso a un tribunal. Entonces, esa capacidad es increíble, ¿sabes? Y eso es lo que estamos evaluando, cómo un diseñador es capaz realmente de salir a la sociedad, conseguir la información, manejarla de una forma ética correspondiente con los derechos de las personas con las que trabaja, y es capaz de generar algo que sea funcional y que lo entrega de vuelta. Eso es lo que estamos valorando, ¿no? Entonces, completamente, yo creo que sí, nos vamos cada vez más hacia los soft skills, lo que pasa es que no les hemos puesto nombre. Le llamamos procesos, pero no les hemos puesto un nombre. Es más como una orientación a los cómo, ¿no? Frente a los qués, que volvemos un poco a la idea del principio, ¿no? De esto ya no va de me aprendo de memoria el cantar de Mio Cid, sino que aprendo a hacer un análisis crítico del cantar de Mio Cid, ¿no? Porque... Claro, aparte de que el qué lo formula el alumno. Es una parte muy importante. El qué quiero aprender es una parte fundamental del aprendizaje, el ser capaz de formular esa pregunta. Entonces, por mencionar otro ejemplo distinto, en el bachelor, que es una cosa que también se ha estado reformando y que lo lleva mi compañero Clint, hemos hecho una revisión de en qué forma los alumnos y alumnas tienen que trabajar con lo que sería su pensamiento crítico desde la primera clase. Entonces, cada clase se va añadiendo un componente más para que cuando lleguen al final del tercer año sean capaces de formular su propia pregunta de investigación y trabajar de cara a poder resolverla, ¿no? Entonces, claro, esa progresión es la parte que es muy complicada de generar. Hacer una progresión de los procesos es la parte difícil, ¿no? Para que ellos sean capaces de preguntarse la pregunta ¿qué? Al final, ¿no? Al principio tú le das el qué el primer año, pero cuando llegan al tercero tienen que ser capaces de generar el qué. Y es algo que en otros sistemas educativos que hemos visto en secundaria, por ejemplo, como la educación basada, bueno, es que no sé la palabra en español, inquiry-based learning, pero la educación basada en investigación, que es también algo muy parecido al project-based learning o aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Buscan eso también, que los alumnos sean capaces de formular la pregunta. Pero ahí se hace más a nivel de equipo. Y aquí estamos hablando que en la universidad es más a nivel individual. Tienen que ser capaces de generar su propia pregunta de investigación para poder validar su proceso y de esa forma poder ponerse la medalla de, vale, soy diseñador y soy capaz de hacer este tipo de trabajo. Pero creo que es interesante que esa forma de tener de pensamiento crítico sea aplicable a otros campos también. Y de hecho, creo que es aplicable prácticamente a todos los campos educativos, sobre todo a nivel universitario, ¿no? Creo que sería posible buscar la forma de hacerlo. Me parece muy interesante, David. Nosotros trabajamos aquí con esta idea de los equipos hexagonales, ¿no? 6 perfiles que son el diseñador, el digital, el conector, el comunicador, el filósofo también. Reivindicamos también esta idea de las humanidades, ¿no? En la transformación de las organizaciones. Y creo que, bueno, ahí Arduino, a pesar de ser un proyecto que nace y emerge desde lo digital, pero se ha relacionado muy bien siempre, ¿no? Con esa mirada humanista, con la mirada transdisciplinar, con los artistas, ¿no? Que es parte de su secreto, por lo que es también un proyecto tan especial y tan revolucionario, ¿no? ¿Eso es una pregunta? Sí. Sí, no, de hecho, como comenté antes, Arduino surgió como una plataforma orientada a trabajar con diseñadores y artistas. Entonces, desde su origen, realmente, aunque era más desde una perspectiva de las competencias,
estaba mirando a una comunidad distinta, ¿no? Y tenía muy arraigado la idea de acercar el conocimiento a un grupo de gente que no tenía derecho en ese momento a tener acceso a ese conocimiento. Eso fue fundamental, ¿no? Y bueno, antes que contar una curiosidad al respecto, me acaba de venir ahora mismo a la cabeza, y es que cuando empezamos a trabajar con Arduino, al principio no me di cuenta sobre el tema del precio realmente, ¿no? Pero buscamos un precio que nos pareció un precio razonable en ese momento histórico. Ahora mismo hay libros por ejemplo, de Springer que valen 150 euros. Entonces, Arduino tendría que valer 150 euros por esa misma lógica, ¿no? Pero cuando miro, por ejemplo, otro de los momentos en los que la computación dio un salto de gigante fue cuando llegó el Commodore 64. El Commodore 64 vendió 17 millones de unidades. La gran contribución del Commodore 64 fue que ellos copiaron un chip de Motorola. Esto la gente no lo sabe, pero uno de los chips principales del Commodore surgen porque el fabricante de Commodore compró una fábrica de CMOS, una fábrica de chips, en Estados Unidos, y fabricaban sus propios chips. Y además lo hacían con grandes transparencias. Tenían transparencias del tamaño de una habitación y iban caminando en calcetines, marcando los transistores con un rotulador. Hay fotografías muy bonitas de esto. Y entonces, esta gente lo que hizo fue coger, y ese chip que costaba $300, lo empezaron a vender por $30. Y esa fue la gran revolución que permitió que este computador llegara a las casas de la gente, porque entonces tenía un precio razonable, que seguía siendo alto, seguía siendo de casi $1000, pero imagínate que un solo chip costaba 300, entonces el ordenador no podría valer 1000, ¿no? Y eso fue la revolución en ese caso, ¿no? Entonces, haciendo una comparación muy a grosso modo, ¿no? Nosotros hicimos una cosa parecida, cogimos la placa de prototipado que valía una cantidad grandísima y la pasamos a valer un 10%, ¿no? Y a lo mejor ese 10% es importante, ese número de 10% puede ser un número mágico, ¿no? que haga que las cosas funcionen, ¿no? Porque una cosa que creo que es muy importante también es que cuando se trabaja con tecnología, sociedad, educación y demás, muchas veces tendemos a olvidarnos del factor coste. Pero el factor coste es fundamental, porque si la gente no se lo puede permitir, no va a poder realmente dar ese salto. Y eso les va a abrir la puerta a ser participadores de esa revolución. Entonces tenemos que ser capaces siempre de buscar ese aspecto para poder hacerlo funcionar. Con esto no respondo a tu pregunta, lo dejo completamente distinto. Estoy viendo ahora en Filming Halt and Catch Fire, no sé si la has visto, y yo estoy esperando que en cualquier capítulo aparezca ya Arduino por ahí, aunque va todavía por 1987 o así, pero justo cuenta esto de Commodore, Atari, los primeros clónicos, el 286, etcétera, y está como muy conectado. Otra idea, David, es un debate eterno, ¿no? La digitalización de la economía está introduciendo mucha ansiedad, ¿no? A una parte de la sociedad. Ahí hablamos de los perdedores de la globalización y hay que incluso explica gran parte de los movimientos sísmicos políticos en estos términos, ¿no? Pues, por ejemplo, la victoria de Trump se relaciona con estos perdedores de la globalización, que serían los trabajadores industriales, de los cinturones blancos americanos, el americano medio que tenía un puesto más o menos seguro y que ahora de repente la robotización y la digitalización en general está excluyendo, ¿no? Y bueno, se habla de esta idea, como digo, de los perdedores de la globalización y hay un debate, ¿no? Si entre la tecnología crea más empleo y abre más ventanas a oportunidades o por el contrario va a menoscabar evidentemente el número de trabajos disponible y va a hacer obsoleta, que eso es bastante evidente por otra parte, una parte importante de la sociedad y sobre todo, yo creo que a esta aseveración llegamos todos, sobre todo la velocidad de estos cambios, ¿no? Porque hemos visto otras revoluciones tecnológicas en el pasado, sabemos que al final las revoluciones tecnológicas en general salen a saldo positivo porque la sociedad en general ha ido a mejor, el progreso por lo tanto es ese avance positivo en la historia, pero el problema es que la velocidad, la manija de los cambios se ha acelerado tanto que tenemos la sensación de que va a haber una generación o dos generaciones que se van a quedar un poco entrampadas por el camino. ¿Qué nos cuentas sin generar demasiada ansiedad, que ya hay mucha, a estas personas que nos están escuchando? Bueno, sí, es obvio que los cambios tecnológicos traen consigo un cambio en las prácticas y esos cambios en las prácticas pues, traen consigo una revolución en lo que se refiere al trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi primer trabajo, mi primer empleo fue dar clase a gente que estaba tomando cursos del INEM en aquel tiempo para recolocarse, gente que había tenido trabajos de oficina, pero que no se había adaptado al uso de ordenadores. Y yo con 19 años o 20 años estaba dando clase a gente que tenía que aprender Office.
prácticamente, ¿no? Y estamos hablando del año 1998, 1999. Eso fue una revolución, la llegada de los ordenadores a todas las oficinas en España, por ejemplo. Y esto se está repitiendo ahora con la llegada de la computación a la industria, que antes la levantábamos a pulso y ahora la levanta un robot. Y la cuestión es, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, pues pasan varias cosas. Ahora mismo lo que sucede es que a nivel económico no tiene sentido fabricar en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, en cualquier caso no se va a hacer aquí. Esa es la primera cuestión. Entonces, por ejemplo, la revolución de la manufactura aditiva en Europa está haciéndose de cara a volver a traer la fabricación a Europa. No se está haciendo para quitarle trabajo a nadie, el trabajo ya no existe. ¿No? Eso es el punto de partida, es que el trabajo ya no existe. Entonces la Comisión Europea, por ejemplo, ha invertido billones y billones de euros en generar iniciativas que intenten generar un nuevo tipo de industria de manufactura aditiva, porque ya no hablamos de impresoras 3D, las que tenemos en casa para imprimirnos en un cuenco, sino de impresoras que impriman con titanio y sean capaces de hacer piezas de coche de una sentada que minimicen el consumo de material, el consumo de energía y que sean mucho más sostenibles desde la perspectiva del consumo en general, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que verlo desde esa perspectiva. O sea, la manufactura ya no existe, eso es el punto de partida. Entonces lo que estamos haciendo es inventar nuevos trabajos. Ahora, ¿qué implica esto? Obviamente implica que va a haber que una gran parte de la sociedad va a tener que reeducarse. Y eso nos va a pasar a todos. Yo no sé vosotros, pero yo estoy constantemente reeducándome. O sea, yo tomo cursos todos los años, participo de talleres todos los años, voy a conferencias todos los años. También hay que decir que yo estoy en una posición de lujo. ¿Sabes? También hay que dejarlo esto claro, ¿no? Soy académico, me ha costado mucho llegar aquí, pero soy académico, y entonces cuando yo necesito un curso, me lo paga mi empleador, que es mi universidad, y me permite acceder a otras cosas que otra gente a lo mejor no puede acceder. Pero creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de esto. Tenemos que replantearnos y nuestro papel y darnos cuenta que tenemos que estar constantemente formándonos porque las revoluciones van a seguir llegando. ¿Cuál es el problema? Que nos educan muchas veces en la perspectiva de tú estudia esto y ya tienes toda tu vida resuelta. Bueno, eso ya no va a ser así, esto fue así en el pasado y estoy seguro que eso se ha repetido muchas veces, ¿no? Y con la tecnología avanzando a la velocidad a la que va, pues los caminos van a ser mucho mayores. Tenemos que preguntarnos realmente cuál es nuestro papel. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis estudiantes o colegas de la Escuela de Tecnología en Malmo, por ejemplo, siempre hablamos de cuál va a ser el papel de los programadores cuando un sistema sea capaz de autoprogramarse. Pues a lo mejor tenemos el papel de la evaluación, de la crítica, de la valoración, de saber tener la visión ética de cuando un nuevo programa va a ser problemático o no va a ser problemático. Y eso requiere desarrollar otras capacidades nuevas y otras herramientas nuevas. Y quiere decir que hay muchísimo espacio para seguir creando trabajo, inventando y demás, mucho más de lo que la gente piensa, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una carencia gigantesca de gente con conocimientos de informática. En Arduino, por ejemplo, estamos contratando a gente que sale directamente de formación profesional, ¿no? Cosas que jamás habríamos pensado hace 10 años están sucediendo ya, a día de hoy, ¿no? Con lo cual, creo que el miedo no es infundado, pero que es algo que la sociedad creo que va a ser capaz de redirigir. Bueno, nosotros aquí decimos mucho que el futuro es el que estamos construyendo, ¿no? Quiero decir, no es una cosa invariable e inmutable, ¿no? Sino además. que manejas, ha salido bastante en la conversación esta idea del prototipado, ¿no? Porque en el fondo Arduino es como un epítome del prototipado. Es coger, decir, no, mira, es que desde esta plataforma, desde esta placa, tú vas a poder probar, vas a poder hacer experimentos, vas a poder hacer proyectos piloto, vas a poder toquiñear, ¿no? Cacharrear, que decís un poco los makers, ¿no? El Arduino es como si, en fin, si en la Wikipedia pusiéramos prototipado, yo creo que tendría que aparecer una placa Arduino, ¿no? Y nosotros intentamos llevar de alguna forma este concepto al mundo de la administración pública, porque aquí en la administración, en los gobiernos, somos como todo lo contrario. No prototipamos porque aquí vamos a satisfacer derechos y a proveer servicios públicos, que tienen que ser como conceptos muy cerrados, muy garantizados, en fin, gastamos dinero público y por lo tanto aquí las cosas se tienen que hacer de forma seria. Pero claro, ahí partimos como con una desventaja muy grande, porque los ciclos de innovación están ligados a esas iteraciones, a esas pruebas, a esos errores, que es de donde se aprende, ¿no? Y que es en lo que ese mundo, en este caso académico, investigador, pero también empresario, nos lleva mucha ventaja, ¿no?
los que nos están escuchando, ¿por qué es tan importante? Porque si lo dice David Cuartillas, vale más que si lo digo yo, esta cultura, ¿no?, del proyecto piloto, de la maqueta, del mock-up, del prototipo, ¿no?, llevarla también a la escuela, llevarla a los servicios públicos, llevarla incluso, en fin, a ámbitos como tan serios y tan rotundos como el de la salud, ¿no? Estoy pensando, en fin, en frenar la curva. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que hicimos fue una centralita de donaciones ciudadanas que recogíamos mascarillas, que las hacían mujeres desde su casa, y porque tenían tiempo libre porque estaban confinadas, ¿no? Y desde su sabiduría popular, desde esa epistemología casi de los cuidados, feminista, sin ser académicas, empezaron a hacer esas mascarillas de tela. Y yo recuerdo que algún compañero nos las rechazó. Dice, esto no es un EPI, ¿no? No está homologado. Y luego, con el tiempo, resultó que miles de farmacias empezaron a vender ese tipo de mascarillas, que se demostró, y tuvimos hace poco aquí a Fernando Simón, que eran capaces de mitigar el contagio del COVID mucho más que otras medidas como lavarse las manos, que al final resultó que no servía para nada, ¿no? ¿Cómo podemos poner en valor en entornos que parece tan ajenos a la idea del prototipo esta cultura? Hombre, la idea del prototipo es básica. Si yo quisiera construir una carretera, por ejemplo, ¿no?, de A a B, y jamás he podido probar el tipo de hormigón que voy a contratar, pero alguien me dice, es que ese hormigón va a costarte un 10% menos, pero jamás lo he podido probar y solo lo compro porque va a ser un 10% menos, y hago la carretera y el hormigón falla, habrá sido un desastre, había gastado el dinero que tenía para hacer la carretera. Pero si yo prototipo 3 kilómetros de la carretera, por ejemplo, con ese hormigón, y lo dejo durante un año y veo si el hormigón se rompe a la misma velocidad que el hormigón que suelo utilizar siempre, directamente sabré si funciona o no funciona, ¿no? Esto, que tiene una aplicación muy clara sobre algo físico y que todo el mundo es capaz de comprender, es más difícil de entender cuando hablamos de servicios, que son intangibles, o cuando hablamos de políticas, o cuando hablamos de otro tipo de cosas que son intangibles en general, ¿no? Pero, claro, la misma lógica aplica. Es decir, si tú lo pruebas y funciona, la probabilidad de que funcione para un grupo mucho más grande de gente es bastante más alta que si nunca lo has probado. Entonces, diseñar prototipos, probar las cosas a cualquier nivel, para mí es fundamental, y es algo con lo que yo trabajo siempre, ¿no? De hecho, bueno, el 90% de mi trabajo es prototipar, y de hecho este otoño tengo pensado escribir un libro que se llame Prototipar. En concreto, o sea, en que concreto. te he dado donde te duele. Sí. Pero sí, es un aspecto que creo que es fundamental. O sea, el aspecto del coste es uno que es básico, fundamental, y hay que tenerlo en cuenta. Pero hay un aspecto también muy importante, que es el aspecto del aprendizaje. Cuando yo construyo algo, sea en la escala que sea, también aprendo sobre los retos que tiene. Porque si yo digo, volviendo al tema del hormigón, digamos, pues vamos a probar con este hormigón. Resulta que a lo mejor ese hormigón es menos denso y el tipo de hormigón que se utiliza para mi procesamiento no sirve igual que antes. Y entonces, de pronto lo descubriré cuando ponga la hormigonera en marcha y me doy cuenta que lo que me funcionaba en el laboratorio no me funciona al escalarlo, ¿no? Y tengo que ver realmente si eso funciona, ¿no? Entonces, se ve claramente que yo aprendo al probar. Y lo que no quiero tampoco es tener que probar y que haya impuesto una cantidad gigantesca de dinero invertido en este sistema para que luego se demuestre la primera prueba que no funciona y haya sacrificado la posibilidad de que haya otra gente que tenga al concurso a hacerlo bien. Entonces, yo creo que el aprendizaje en el proceso de la prueba es muy importante también. Y luego hay otro aspecto importante, que es el de la generación de unas habilidades que no existen. Entonces, de nuevo, si yo voy a hacer una carretera, no me hará falta una hormigonera, me harán falta muchísimas hormigoneras, me hará falta una serie de gente que sepa manejarse, gente con equipamiento apropiado, etcétera, etcétera. Entonces, al prototipar, podré probar también con gente y podrán venir y aprender, podrán compartir experiencias y podremos ver en qué forma podemos mejorar los procesos y podemos además protegernos para hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, el prototipo tiene muchísimos valores. Pero esto se aplica a todo. Imagínate que es un algoritmo de software para evaluar cuando una persona reincidente, que es un algoritmo que existe, por cierto, cuando una persona reincidente en un crimen, ¿no?, debe ser considerada con circunstancias atenuantes. ¿No? Pues podemos hacerlo a través de trabajar con un montón de gente y probar, estudiar las circunstancias atenuantes y ver en qué manera esas circunstancias son reales o no son reales, y de esa manera poder educar el algoritmo con información que nosotros tenemos, prototipar, probar y comprobar si las sentencias son justas o no son justas y poder llegar a un acuerdo sobre si tiene sentido o no emplear esto, en lugar de hacer una cosa de cero e imponerla en la sociedad y ver que de pronto estamos cometiendo errores y mandando a la gente a la cárcel cuando no deberíamos de mandarla, ¿no? El prototipado ahí también es muy importante, ¿no? Es fundamental.
¿Qué sucede? Que no estamos acostumbrados también en lo que sería el problema, es el ciclo político, que dura 4 años, Completamente. ¿no? Y prototipar a veces va más allá del ciclo político y de pronto entra otro partido político con una visión completamente distinta y no comprende o no valora o, como se ha enfrentado en las Cortes anteriormente a ese concepto, no puede permitir que se siga hacia adelante, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene el prototipado en lo público no es el valor de prototipar, es el ciclo político, es el ciclo... El cortoplacismo. El cortoplacismo, sí, exactamente. Y más que eso también es el enfrentamiento casi ideológico a ideas que tienen sentido, ¿no? Podemos poner el caso de Madrid Central como un caso perfecto de una cosa que la gente está atacando y cuando entran a gobierno de repente dicen, pues a lo mejor no es tan malo, ¿sabes? Pero en ese momento antes no podían decir que era bueno. Hay que cambiarle el nombre. Claro, ese es todo el punto, ¿no? Y yo veo, de hecho, Madrid Central lo veo como un gran prototipo, ¿no? Que creo que de hecho que está funcionando a nivel de muchas cosas y que se empiece a aplicar en otras partes dentro de España. Yo creo que es fundamental. Entonces, ahí vemos un ejemplo de algo que ha funcionado, que alguien tuvo valor de probar, ¿no? Lo sacó para adelante, sin entrar en valoración de un partido u otro partido, que no quiero entrar, pero quiero decir que es un ejemplo claro de una política que otra gente no se atrevió a implementar. Es un prototipado a nivel de política que yo creo que ha funcionado muy bien. O sea, según entiendo, para ti, David, el prototipado es una de las piedras angulares para inocular esa cultura de innovación, eso que llamamos ecosistemas, ¿no? Porque, de alguna forma, en el prototipado tú lo que estás reproduciendo es un learning by doing, un aprendizaje práctico, ¿no? En la que efectivamente la gente está ensayando, ¿no? Esas habilidades nuevas, está aprendiendo haciendo, que es la mejor forma de hacer, ¿no? Que es un poco el día ese que aprendimos a hacer las capas tectónicas de la Tierra con plastilina y que todos lo tenemos como en la memoria, ¿no? Porque como prototipamos, ¿no? Lo tocamos y de repente es un aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Y montamos en el aula un laboratorio, ¿no? De plastilina y eso hay que llevarlo de alguna forma a otros escenarios, ¿no? Claro. Y es muy importante también un aspecto que es el de fallar, porque puede fallar. Y esa es la cosa que no debemos olvidar jamás, y es que puede fallar y hay que saber sobrevenirse del fallo, decir, bueno, hemos invertido 100.000, 1.000.000, lo que sea en esto, estamos todos de acuerdo que hacía falta probarlo, hemos probado y no ha funcionado, pues ya está, no pasa nada. Que ese es uno de los grandes problemas también, que yo creo que hay mucha gente que no es capaz de comprender que se invierta, ¿no? ¿Por qué? Porque no priorizamos los problemas, vemos nuestros problemas antes que los problemas de los demás. Y yo creo que a nivel social lo que tienen que hacer las administraciones públicas es velar por los problemas de todos en común y en la medida de lo posible ver los problemas individuales siempre que se pueda. Entonces, claro, también tenemos que todos poner de nuestra parte para comprender un poco esa visión de tenemos que sacrificar un poco para que entre todos podamos resolver este problema que a lo mejor es más grande que yo no pueda aparcar mi coche aquí a la vuelta, ¿sabes? Tenemos que tener eso un poquito también en cuenta. Me parece muy interesante porque, y de cierta manera te reconozco que nadamos un poco contracorriente, porque nosotros desde el laboratorio, que de alguna forma somos ese caballo de Troya, ese hackeo desde el gobierno desde dentro, en el que intentamos llevar esta cultura del prototipado. Hay gente que nos lo está comprando y lo entiende y estamos inoculando ahí cultura, pero hay algún otro compañero, algún otro estamento como que les produce urticaria, ¿no? En fin, los interventores, los que llevan el tema del control del gasto, ¿no? Esto como que todavía se entiende poco, ¿no? Esta idea de... Claro, el concepto de riesgo es complicado. Es complicado. ¿Dónde pones la línea de hasta dónde puedes arriesgar, ¿no? Yo creo que, claro, hay que buscar también cuál es el consenso en nivel de riesgo. Esa parte es importante, yo creo, ¿no? Porque ¿cuál es el riesgo de que probemos una nueva política? Si nadie se hace daño, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Que no puedes ir en coche por una calle o que no puedes... o que te cambian las paradas de autobús de sitio, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. Claro, entonces tenemos que analizar en función de esa prueba qué es lo que no está funcionando y si merece la pena quedarnos o no, nos hemos equivocado. Vuelve a poner otra vez la parada de autobús aquí, por favor, que está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, claro, hay que también tener eso en cuenta y darse cuenta y reaccionar rápido, ¿no? Y crear una cultura también de, hey, no pasa nada, nos hemos equivocado, lo arreglamos y ya está. Venga, la prueba no funcionó, ¿no? Y ya está. Tampoco es tan complejo, ¿no? Oye, y hablando de equivocarnos, cambiando un poco de tercio, como sé que eres padre, ¿cómo lleva una persona como tú el tema de la educación y la educación digital con tu hija, ¿no? En concreto?
el tema, en fin, del móvil, la tablet, las redes sociales, ahora ella es mayor, ¿no? Pero vamos a pensar hace unos años, ¿no? Las redes sociales, esta idea del libro, el papel frente a lo digital, ¿no? A mí me interesa mucho, ¿no? Porque hace poco salían este dato de que los directivos de Facebook y Twitter y tal, que le tienen prohibido directamente el móvil a sus hijos hasta los 16 años o algo así, ¿no? Yo estoy seguro que tú tienes un criterio, y a mí me interesa el tuyo porque entiendo que está lleno de contradicciones, pero también de una maduración muy profunda. Bueno, pues a nivel informático, por así decirlo, en Suecia los niños reciben un ordenador cuando tienen 10 o 11 años. Suele ser un Chromebook o similar para trabajar. Y yo, como vi que el Chromebook era demasiado malo, le compré a mi hija un ordenador mejor, para que pudiera ir más rápido. Para que pudiera tener abiertas más tabs y pudiera hacer más cosas, porque ella necesitaba más velocidad. Entonces, a nivel de móvil, pues mi hija siempre le gustó un móvil de una determinada marca que no voy a mencionar, porque tampoco me subvenciona. Y lo tiene, y cuando se le rompió ese, pues se me ha roto, pues hay que comprar otro, pues ya está, se compra otro. Porque al final es una herramienta de comunicación en la sociedad actual y hay que saber manejarlo. Entonces, si no lo tienes, no puedes aprender a manejarlo. Si estás constantemente coartando su uso, pues no puedes aprender a manejarlo. Si ves que se convierte en un problema, pues tienes que buscar herramientas y tener un diálogo sobre por qué y por qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se puede trabajar desde la educación y desde la prevención en lugar desde el castigo, yo creo. Sí, en concreto, pues sí, te puedo decir eso, que yo cuando vi que las herramientas que proporcionaba el centro educativo al que va mi hija no eran suficientemente buenas, pues le conseguí unas mejores, a la función de mis capacidades, y a las pruebas me remito, fue una muy buena inversión. Quiero decir, mi hija emplea su ordenador para todo. Para todo. De hecho, en casa no tenemos ni impresora. Cuando tengo que firmar un contrato, me tengo que ir a la bicicleta, hacer 7 kilómetros en bicicleta, imprimir en la oficina, firmar ahí, escanear y enviar. Y ha sido muy interesante como experimento, por así decirlo, ¿no? O sea, que el titular de hoy es que David Cuartillas no tiene impresora en casa, ¿no? el maker de todos los makers. Claro, no... Si quieres añadir a este tema, pues hoy esta mañana la he pasado en el centro de tercera edad, donde mi padre hace como secretario, porque tiene un ordenador que le regaló el ayuntamiento, que tiene un Linux que yo les instalé, porque el Windows aquello no arrancaba ni para atrás. Y esta mañana he venido de propio a instalarles el software para que pudieran escanear. Entonces, mi padre tiene impresora y escáner. De propio, que es una expresión muy zaragozana que te revela como maño. Oye, ¿tú los libros importantes de la vida los lees en tablet o en ebook o en papel? Porque yo te confieso que, en fin, me regaló la caja de ahorros y tal, un ebook de estos, y prácticamente, bueno, prácticamente no, en la caja está, porque me gusta el papel. Es un tema fetiche, que no poseo las palabras, las ideas, las emociones si no tengo el papel. Bueno, yo hay libros que leo mejor en pantalla, libros, sobre todo pues, libros de programación, por ejemplo, que no me gusta tenerlos tampoco en papel, me parece un gasto. Además están hechos de muy mala calidad, por la general. Hay pocos libros de programación que están hechos de buena calidad, por ejemplo, el libro de Processing está bien hecho, muy buena calidad, muy buen papel, unas tapas duras fantásticas. Hay uno que se llama Generative Algorithms, que está muy bien también, que además es un tamaño así, ¿no? Entonces hay libros, tenemos una colección en casa de más de 2000 libros, entonces no te voy a... Tenemos una estantería de 7 metros de largo por 2 y pico de alto, que es la envidia de amigos y vecinos. Ayer, sin ir más lejos, compré un libro sobre la historia de los diseños gráficos de Olivetti hasta 1968, que me gasté 150 euros en el libro. Entonces te quiero decir que sé apreciar muy bien el libro en papel, hay material histórico muy bueno, ¿no? A mi mujer le regalé por su 40 cumpleaños el manual de diseño gráfico de IBM en papel, que me costó muchísimo encontrarlo. Entonces es una cosa que es... O sea, hemos ampliado el titular. David Cuartillas no tiene impresora, pero tiene 2000 libros en papel. Claro. Pero sí que es importante, yo creo, que saber que hay materiales hay que trabajar de una forma distinta. Yo, por ejemplo, para trabajar, empleo una herramienta de anotación en software. Cuando mis alumnos me envían sus textos, trabajo directamente digital con sus textos, jamás los imprimo, anoto directamente, no hago el trabajo 2 veces, lo hago solamente una vez. Les pido, por favor, que me envíen sus anotaciones en Mendeley o Zotero, o lo que sea que utilizan ellos para anotar. Los reviso, les envío notas, todo en digital, ¿no? Aceleramos el trabajo de esa forma muchísimo más. Y aparte lo podemos compartir entre todos. Si yo tengo
7 alumnos de tesis, pues los 7 alumnos de tesis están viendo lo que ven los demás, a no ser que sea una cosa muy específica o privada, porque tengo algún alumno que trabaja en empresa y su proyecto no se puede compartir, pero lo que son referencias, menciones, lo compartimos todo en digital. Publicaciones, yo ordeno todo en carpetas muy bien en mi ordenadorcito con 2002, papers, ¿no? Y entonces, pues cuando uno me pide algo, sé dónde está, ¿no? Y estoy trabajando con alguien, te hace falta la referencia de una publicación de esta persona que observaba esta cosa, aquí la tienes, pum. Entonces, esa parte de tener digital es fundamental. Yo creo que ahorra muchísimo el tiempo de búsqueda, el procesamiento, ¿no? Pero luego hay joyas que solo se pueden encontrar en papel. Por ejemplo, el otro día le pasaba a un alumno mío que está estudiando sobre cómo es dar clase de electrónica, le conseguí un libro que tengo, que lo hizo la OTAN. La OTAN tiene una serie de talleres sobre diferentes habilidades y hay uno que es sobre las metáforas del aprendizaje de la corriente eléctrica. Una cosa bastante específica, muy nicho, que es muy difícil de conseguir, que solo se puede conseguir en eBay o... Bueno, o robándolo de mi estantería, pero... No, pero se puede conseguir a través de impresión just in time. Ajá. Y que no lo hacen todo el tiempo, entonces igual lo pides ahora y te llega dentro de 4 meses, ¿no? Cuando entra la cola de impresión o lo que sea. Claro, pero por lo menos se imprime, porque hay algunos de los que intentas buscar y vale 400 euros en eBay porque, porque solo es segunda mano y se ha convertido como una incunable, ¿no? Sí, por supuesto. No, además tengo una cosa por primeras ediciones, que no quiero entrar a ese tema también. Pero sí, no, en concreto, por ejemplo, este libro pues lo pasé a mi alumno, es un libro muy en concreto que analiza las diferentes metáforas del aprendizaje de la corriente eléctrica, pues la metáfora del agua, está la metáfora de la pista de tren cerrada, hay varias metáforas, y cómo las diferentes metáforas tienen limitaciones a la hora de realmente dar el salto al flujo de electrones, que es cómo funciona la electricidad realmente, ¿no? Y eso lo vamos a aplicar a un estudio que está haciendo él de cómo aprender a programar los loops, los bucles. Sí. Que realmente pues, resulta que hay estadísticamente demostrado que hay un grupo de alumnos que abandonan ciencias de la computación porque no pueden aprender estructuras sencillas como los bucles. Entonces, él va a intentar buscar una forma alternativa, física y tangible de explicar los bucles para intentar que se reduzca ese porcentaje de gente que abandona el sistema educativo, ¿no? Entonces... Oye, llevándolo a otro tema práctico, estaba ahora pensando en el tema de las Smart Cities, ¿no? Este discurso que emerge como hace 10-12 años y que alumbraba un futuro prometedor, ¿no? A una ciudad utópica en la que los sensores, y ahí Arduino tenía visos de ser protagonista, de hecho en cierta manera lo es, de todo el paradigma del Internet de las Cosas, que para el que no lo sepa, el IoT básicamente es sensorizar el mundo físico y llevarlo al digital, algo que hasta hace poco pues era una cosa muy arcana, muy cara y muy sofisticada, y que vosotros pues volvéis a democratizar y a decir, mira, es que con mi placa soy capaz de medir la humedad o el ácido de esta tierra o la contaminación de este aire, ¿no? Pero han pasado 12 años desde ese discurso que iba a cambiar las ciudades. Oye, las ciudades, con todo el cariño y el respeto, pero siguen pareciendo casi tan tonticas que hace una década, ¿no? Vamos más lento de lo que querríamos, hay cosas muy interesantes pero que no estamos viendo. Fuera de nuestro ecosistema, aquí en España están sucediendo cosas. ¿Qué radiografía haces de del Internet de las Cosas y las Smart Cities en general? Es que me quieres decir que aquí en Zaragoza los semáforos se ponen en verde cuando te aproximas y no hay coches. No, aquí todavía no van a pedal. Ya, es que entonces no se ha implementado todavía, ¿no? No, bromas al margen. No, yo creo que Smart Cities es un concepto muy interesante que surge en un momento en el que la tecnología estaba avanzando y demás, y parecía que era una tecnología interesante. Lo que es la tecnología de sensorización y de control o automatismo existe, pero lo que hace falta realmente, lo que está pasando ahora, es la parte de inteligencia artificial o machine learning, que va a facilitar que determinadas cosas se actualicen o se actúen. Entonces yo creo que no es un concepto para nada muerto, es más que nada que está pasando en segundo plano, porque hay otras tecnologías que son más guay, sí. Y Smart City lo que va a pasar es que ahora yo creo que es cuando va realmente a empezar a funcionar de verdad. O sea, ya se está implementando en cosas. Hay edificios que manejan el gasto de corriente eléctrica o de calefacción de forma inteligente. Tenemos todo el tema del grid, por ejemplo, donde vivo yo, se habló de bajar
1 grado la temperatura de todos los edificios de oficinas para no tener que cancelar lo que sería la calefacción de las casas donde vive la gente. Con bajar 1 grado podían reducir la cantidad de agua caliente que tenían que enviar a los casas. Eso ya es una operación de Smart City en sí, ¿no? Entonces, quiero decir que es una cuestión de infraestructura que hay que construir, que poco a poco se va construyendo. Lo que no va a pasar es de la noche a la mañana. El problema con estos conceptos es que se junta una serie de gente, políticos, arquitectos, planeadores de ciudades, etcétera, etcétera, que de pronto tienen una idea fantástica, pero esa idea, desde que se tiene hasta que se implementa, pasan muchísimos años. Fíjate, por ejemplo, el tema de la última milla, ¿no? Que son los scooters, los coches eléctricos, motocicletas de alquiler y demás, que es un concepto que viene de los 70 y no se ha implementado hasta ahora, ¿no? ¿Y hacía falta? ¿Qué hacía falta? Pues hacía falta que la tecnología apropiada llegase, que eran pues los motores eléctricos, las baterías recargables, la geolocalización de los dispositivos. Eso ha permitido que ese concepto que existía desde hacía más de 30, 40 años se pudiera poner en marcha. Entonces, Smart Cities yo creo que se va a poner en marcha mucho antes, porque la tecnología ya está, pero tenemos un problema infraestructural que hay que construir cosas, cambiar cosas, ¿no? Son ideas que se convierten en trending antes del tiempo, ¿no? Antes de su tiempo, un poco antes de su tiempo, ¿no? Claro, pero yo creo que hace falta que se hagan así, porque si no la gente tampoco tendrá esa visión. Tampoco habrá empresas que sean capaces de generar esas cosas. El ejemplo que pones es perfecto, ¿no? Porque, por ejemplo, con las carriles bici en Zaragoza, nosotros defendimos, yo trabajaba en aquel momento hace 15 años en el ayuntamiento, ¿no? Que había que llenarlo todo de carriles bici, aunque no hubiera cultura ciclista, ¿no? Porque sin carriles bici era imposible que hubiera cultura ciclista, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Era una idea que parecía que la estábamos implementando antes de su tiempo, porque de hecho, de cierta manera, generaba incluso recelo, y hoy nadie se plantearía ir hacia atrás en carriles bici, sino la reivindicación es la contraria, ¿no? Poner más carriles bici, es un poco la misma idea, ¿no? Claro, y hace falta tener... O sea, hay varios agentes que tienen que generar esta situación. Uno, obviamente, son agentes políticos, agentes sociales de otro tipo, asociaciones culturales o amigos de las bicis, en este caso, ¿no? Y tienen que, entre todos van plantando una semilla en la cabeza de la gente sobre qué es lo que hace falta para llegar a un destino. Pero además el destino es incierto, porque tampoco sabes exactamente qué va a ser, porque la tecnología va a cambiar en ese camino. Y puede que de pronto se acelere o puede que de pronto se retrase un poco, como ahora tenemos una situación geopolítica terrible. Hay una guerra, acabamos de pasar una pandemia, antes de eso hubo una serie de movimientos geodésicos que hicieron que la fabricación de chips se retrasara a 26 semanas de retraso, ¿no? Entonces hace que la tecnología esté muy retrasada frente a lo que hace falta para poder llegar ahí. Pero bueno, eso no quiere decir que no vayamos a llegar, yo estoy convencido que se va a llegar. La cuestión es cuánto tiempo va a costar. Y si hace falta estresarse porque no llegue mañana, ¿no? El trabajo ya hecho, el trabajo está publicado y se puede consultar. Oye, David, ahora que justo hablamos de geopolítica y como eres de alguna manera un pensador global que viaja mucho y que tiene una perspectiva panorámica del mundo, me interesa que me hagas una síntesis de cómo ves este mundo, relacionándolo evidentemente con tu universo, el de la economía digital, esta batalla por las patentes, esta competencia encarnizada por la tecnología que protagonizan por un lado Estados Unidos con un modelo Silicon Valley, startups, mercado privado, ¿no? Y que en el fondo también tiene un potente respaldo público, aunque es menos conocido, como demostró Mariana Mazzucato y tal. Y por otra parte China, en el que las grandes empresas son o estatales o están de alguna forma auspiciadas por el ecosistema nacional y que además se saltan a la torera todas las leyes porque las leyes son ellos, ¿no? Y en medio Europa, que está jugando a un modelo de derechos humanos, de crecimiento sostenible y de estado de bienestar, un pelín desdibujado, que ya hay quien dice que llegamos tarde, etcétera. ¿Cómo ves tú esto, ¿no? Desde tu ancho de banda, que es el de la tecnología? Hombre, creo que a esa ecuación tienes que añadir también los conflictos actuales, que son inevitables y que están afectando un poco lo que sería la transferencia de conocimiento, porque lo que vino a traer el software libre y el hardware libre y demás fue una idealización de la posibilidad de transferencia y de compartir a través de las fronteras, porque la Internet lo permitía hacer y que todos pensamos que había venido para quedarse. Y sin embargo, lo que estamos viendo con estos últimos conflictos y la guerra y demás es que no es cierto. O sea, se está produciendo un proceso de cierre y hay toda una serie de debates distintos alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, se está hablando cada vez más de que si algo se produce con dinero público debería de contribuir de vuelta
al menos en una cantidad respetable, hace lo público, ¿no? No que alguien genere una patente y de pronto se la venda a otro país. ¿No? Eso es una cosa que, bueno, pues yo siempre he hablado en contra de eso, me parece mal, pero aparte, bueno, estamos viendo que es cada vez... O sea, que Europa, por ejemplo, ha pecado de inocente, porque Europa jamás ha tenido un control de eso suficientemente fuerte, mientras que otros están demostrando que lo tienen súper férreo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Nvidia y ARM intentando unirse como empresas, que, bueno, pues los gobiernos dijeron, pues no, mejor no lo hagáis, ¿no? ¿Por qué tienen que tener control sobre eso? Porque la fabricación de chips es estratégica. ¿No? Y ARM, que ni siquiera fabrica chips, que lo único que hace es crear la propiedad intelectual que va dentro de los chips, pues no le dejan juntarse con un fabricante de chips que es Nvidia, ¿no? Porque se habría creado una entidad muy grande y habrían perdido el control sobre ella desde Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, esto es interesante porque al final lo que está sucediendo es que lo que pensamos que había un libre movimiento del conocimiento, pues no es así. Y el sistema de patentes, que parecía que lo que hacía era proteger al innovador, lo que está haciendo además es tener como si fuese un mecanismo de control de la posibilidad de poder mover eso a otro lugar. ¿Es eso bueno o malo? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que tiene aspectos buenos y aspectos malos, obviamente. Desde una perspectiva económica, tú quieres que tu sistema sea sostenible a largo plazo y te hace falta que el dinero que tú inviertes revierte de vuelta, ¿no? Desde una perspectiva, ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, de proveer tecnología a un país en guerra, te interesa que no se le provea tecnología a ese país en guerra. Entonces, ¿cómo lo hacía, por ejemplo, Estados Unidos hasta ahora? A empresas como nosotros nos enviaba cartas que decía, ni se os ocurra jamás en la vida venderle nada a Irán, a India, a Rusia, a China, no sé qué, ¿no? Y nosotros, bueno, pues si no podemos, pues no podemos. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero eso no quita que existen luego mercados grises. Pues se lo vendes a una persona en Turquía, esa persona en Turquía va, se lo vende a alguien en Irán, ese de Irán se va y se lo vende a alguien en Rusia, ¿no? Eso puede pasar. Tú no puedes darle seguimiento a eso de esa forma, porque al final del día es un bien de consumo lo que estás fabricando, lo das a otra gente así y tal, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que se está intentando construir cada vez más países que sean autárticos, en el sentido que sean capaces de producir todo por sí mismos y que no tengan la posibilidad de transferir nada. Que el gobierno pueda decir, no, cierra el grifo, esto lo puedes hablar y esto no lo puedes hablar. Y el tema es que eso es algo que está repitiéndose en la historia, porque esto ya sucedió antes. Sucedió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, aparte de un gran desarrollo tecnológico a nivel armamentístico, hubo un desarrollo muy fuerte a nivel de criptografía. Mucha gente eso no lo ha pensado, se sabe, pero la gente no lo piensa, porque se ve como secundario, pero se desarrolló la criptografía hasta el punto de que, por ejemplo, en Bletchley Park, en Inglaterra, había todo un ejército de gente dedicado a capturar señales, transcribirlas en grandes tablas de números e intentar descifrarlas. Entonces, en este proceso, Alan Turing inventó un ordenador que se llamó el Bomba, que era capaz de descifrar los códigos de Enigma. Que Enigma era la máquina de cifrado que empleaban los submarinos nazis, ¿no? Alemanes. Igualmente, ojo al dato, en Suecia, en Telefonplan, en Estocolmo, había otro centro en el que estaba Arne Broiling, que fue capaz de descifrar los códigos rusos sin ningún tipo de máquina, lo hizo a cabeza, y se fue a la tumba con el secreto. Pero bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Inglaterra llegaron al acuerdo de destruir todas las máquinas de cifrado y descifrado, porque ¿qué era eso de mantener comunicaciones en secreto? ¿No? Eso era malo. ¿Por qué era malo? Porque ellos no podían leerlas, obviamente. Y eso ha hecho que durante muchísimo tiempo fuera ilegal, prácticamente no era ilegal, porque no se podía hablar de que no existía, porque intentaron borrar por completo la existencia, porque hay protección por leyes, pero hay protección por obscuridad, como se habla de hecho en la ética hacker, ¿no? Y esta es protección por oscuridad. Si nadie sabe que existe, pues nadie lo va a utilizar. Entonces, todas las máquinas de cifrado desaparecieron por completo de la faz de la Tierra, ¿no? Y eso dice que, por ejemplo, el creador de la RSA, que es el sistema de cifrado que más se utiliza a día de hoy, durante años viviera en una furgoneta y fuera migrando de universidad a universidad, donde trabajaba como asistente mientras iba inventando el cifrado de RSA. Ahora es multimillonario. Y siempre negó cualquier tipo de intento de colaboración con el Estado estadounidense, ¿no? Con la NSF, que de hecho tenía gente investigando el cifrado, pero no podían decirlo de forma pública, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos volviendo a eso. Con la llegada de la Internet y demás, nos habíamos alejado de eso, ¿no? Habíamos llegado
a pensar que podríamos colaborar, pero estamos regresando a eso. Y con el conflicto ahora mismo de la guerra de Ucrania, por ejemplo, lo que ha sucedido es que a un montón de programadores rusos, por ejemplo, se les borró por completo de las páginas de compartir software. Y en un momento dado, de pronto, hubo un montón de repositorios de software que dejaron de funcionar porque había un montón de contribuciones y GitHub no se habían dado cuenta que al borrar el usuario borraba las contribuciones y librerías dejaron de funcionar a diestro y siniestro, ¿no? Y luego hubo gente que políticamente protestó y hackeó sus propias librerías de software para molestar a los demás porque querían pedir que hubiera paz, ¿no? Y entonces a esa gente se le silenció. Se le silenció porque el hackear sus propias librerías estaba fastidiando a todo un ecosistema de software que lleva a la economía digital. La economía ¿No se os ocurre hacer una cosa como las Olimpiadas, que hubiera una bandera neutra tipo Federación Eslava? Pues no, lo que se tuvo que hacer realmente a nivel de esto fue buscar una forma alternativa de trabajar con los programadores rusos, porque el hecho de que fueran rusos no quiere decir que fueran pro conflicto. Está claro. Ese es el gran problema, ¿no? No se estaba viendo a las personas, se estaba viendo a los lugares. Entonces estamos dando un paso atrás, realmente, ¿no? Se supone que habíamos llegado a un momento de las libertades individuales dentro de un espacio colectivo y ahora estamos volviendo a encasillarnos, clasificarnos y separarnos, ¿no? Ese es el gran problema que yo creo que puede llegar a pasar. Me interesa que hablemos, para ir conduciendo hacia el final este diálogo, David, tan interesante, de tres cosas. Una es la idea de código abierto, que evidentemente está en el germen de Arduino y de tu propia filosofía de vida. A ver cómo lo enlazamos a nuestro trabajo aquí en los servicios públicos y a la propia idea de democracia. En segundo lugar, esta idea de la abundancia, de si esta idea del código abierto y del coste marginal cero y tal nos puede o no llevar a una sociedad de abundancia, ¿no? Que a mí me interesa mucho desde un punto de vista filosófico, que es una cosa que ya, en fin, lanzó incluso Marx en sus escritos de los Grundrisse y tal, y que, bueno, en fin, ahí está los aceleracionistas, etcétera, que estoy seguro que también de alguna forma estás conectado y te inspiran. Y luego, tercero, relacionado con las dos, la idea de la caja negra, de este concepto que populariza Bruno Latour, ¿no? Y que tú estabas hablando de la oscuridad, ¿no? de cómo sacamos de la caja negra. En primer lugar, código abierto, el open source, ¿no? Que vosotros lleváis al mundo del hardware y que está ahí en Linux, está en la Wikipedia, está en estas comunidades que vosotros todavía trabajáis de Arduino, ¿no? Y que es tan potente porque desafía la cultura propietaria, ¿no? La cultura de patente, la cultura del código cerrado, ¿no? Frente a un código cerrado que manejan unos pocos y que ahora, por ejemplo, en la pandemia se ha visto muy clara con las farmacéuticas, que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? De repente estos tipos, ¿no? Que tienen el código cerrado del medicamento y esto vale tanto y una subasta con los estados o incluso con la Unión Europea, ¿no? Y frente a esta idea de la patente, el código cerrado, el código abierto, ¿no? que lo revoluciona todo y que, si bien no se ha convertido en hegemónico, porque el capitalismo pues es transversal a nuestras sociedades y a nuestros países, está ahí cuestionándolo todo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos mejor o peor que hace 20 años? Porque yo creo que hace 20 años éramos más utópicos o teníamos más esperanza en las posibilidades del open source en general para replantearnos nuestras sociedades, ¿no? Claro, es que hace 20 años tú podías sentarte en tu casa y hacer Linux, tú solo. ¿Qué es lo que pasó? A día de hoy, los grandes proyectos de software libre o de código abierto, que no son la misma cosa, hay que recordar esto, están sucediendo en infraestructuras que son inmanejables por una sola persona o por un colectivo pequeño. Ahora, por ejemplo, para hacer una de esas grandes herramientas de ChatGPT que hemos mencionado tantas veces, hace falta un superordenador que una universidad normal no tiene. Entonces, estás en dependencia de las grandes corporaciones capitalistas. Eso es un tema de escala. Claro. Entonces, hay un problema muy grave ahí. Entonces, realmente el open source ha sido capitalizado por las grandes empresas o colonizado por las grandes empresas y ya son las dueñas de ello. De hecho, los últimos informes sobre la Linux Foundation, el 95% del código son contribuciones de grandes empresas. Que es muy interesante, obviamente, pero ya no hay grandes contribuciones de muchos actores pequeños. Creo que surgió, seguro que lo conoces, una iniciativa, pero como no soy un experto, no soy capaz de explicarla,
de intentar equiparar lo que fue el movimiento Linux con el tema de la inteligencia artificial, anidando una computación de los ordenadores personales, o sea, por lo tanto, prestando capacidad de computación de tu ordenador personal, pero también intentando crear un enjambre de desarrolladores que de alguna forma sea capaz de articular un proyecto de inteligencia artificial popular o en open source. ¿Eso es posible? Sí, claro, son grandes problemáticas, porque eso lo que propone es un centro de cálculo distribuido, como cuando se hizo el proyecto SETI para intentar... Exactamente, es el mismo ejemplo. Claro, claro. Pero eso también está en contra, por ejemplo, de toda la temática que tenemos ahora mismo de minimizar el consumo eléctrico. Ya, ¿No? Es ineficiente. Es muy ineficiente. El proyecto SETI, para el que no lo sepan, que no esté en tal, es cuando una comunidad internacional de voluntarios y de entusiastas ceden capacidad de computación de sus ordenadores para rastrear patrones de vida inteligente en el espacio, ¿no? Sí, sí, consistía en un salvapantallas que corría en tu ordenador, tú dejas tu ordenador corriendo durante la noche y entonces él recibía información que tenía que calcular y devolvía los datos por la mañana. Entonces, cuando tú trabajabas no estaba haciendo nada, pero cuando tú dejabas tu ordenador descansar, estaba trabajando para otra gente, ¿no? Pero claro, eso al final del día es ineficiente. Y entonces, claro, lo que sucede realmente es que se ha construido ahora mismo toda una infraestructura a través de las últimas tecnologías que están completamente construidas en código abierto, que ha hecho muy difícil que pequeños actores puedan entrar a jugar ese juego. Pero cuando tú vas a hacer algo, al final depende de estas infraestructuras, hasta el punto de que ahora, por ejemplo, cuando se habla de la nube pública, se habla de la nube de Google o de la nube de Amazon, que son las nubes públicas, pero no son nubes públicas, son privadas, son de una empresa y además tienen cerrado el derecho de admisión. Entonces, la nube pública sería que un gobierno crease una nube. Y había una iniciativa en Europa, antes mencionabas Europa, ¿no? Y se intentó crear un sistema de nube europeo que no ha triunfado realmente, ¿no? Porque desafortunadamente este tipo de cosas necesitan un incentivo económico para realmente ponerse a correr. Y si no encuentran una forma de funcionar, pues a nivel económico me refiero, pues a largo plazo no tienen sentido. Pues ya se vio, por ejemplo, hace tiempo que Amazon hacía más dinero de sus servicios de nube que de sus ventas de objetos físicos. O sea, realmente, y hay empresas que están viviendo más de eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, Adobe. Todo el mundo piensa que Adobe gana mucho dinero vender algo de Creative Suite, pero gana mucho más dinero en sus servicios de nube, que se emplean para temas de marketing en línea y cosas por el estilo, ¿no? Entonces son cosas que hay que realmente que darse cuenta, hay que revalorizar, ¿no? Entonces la nube es un ente gigantesco. Hay una publicación que menciona que la nube en concreto gasta tanta energía como todo el país de Dinamarca. Qué barbaridad. Entonces, claro, de esa perspectiva es imposible que tú digas, bueno, pues me voy a construir un mega ordenador en mi casa con mis recursos para tener una red de cálculo que sea capaz de generar o poder experimentar con estos tipos de redes neuronales súper rápido y demás, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que tiene una red neuronal que tiene 11 puntos de entrada, que genera un instrumento musical que lo mueves y en función a eso pues navega a través de mundos sonoros diferentes, ¿no? Y esa red necesita un ordenador con 2 tarjetas gráficas durante 20 días calculando el patrón para poder establecer todos los modos de interacción. Eso en la nube de Google lo haces en 20 segundos. Yeah. Entonces, claro, ese es el problema. El problema que tenemos es ese. Como investigador puedes hacerlo, pero no estás a la altura. Entonces, aunque seas open source, el open source, si no tiene capacidad de rendimiento, ya no estás en la misma liga. Me dejas cierto sabor agridulce, David, porque entiendo que hemos perdido la batalla casi de forma irremediable. No, pero se puede salvar. Vale, eso me gusta. Vamos a intentarla llevarla un poco a una visión optimista. A mí me gusta, hace unos años que me encontré con esta idea de la abundancia, ¿no? Estamos en una economía digital donde prácticamente de lo que producimos, lo que realmente vale de eso que estamos produciendo es el mundo de lo intangible, la idea, el código, el conocimiento, ¿no? En un teléfono es evidente, ¿no? Pues valdrá 30 euros el material y hasta los 600 que te cuesta, pues es todo conocimiento, son patentes, es código, ¿no? Y eso, por lo tanto, es una commodity, que es el dato, que en teoría, una vez estuviera satisfecho la rentabilidad legítima de la inversión, poco a poco debería ir tendiendo a cero. Y de hecho, por eso, de alguna forma, versión tras versión, la tecnología se va volviendo más barata, ¿no? Y tenemos ahora, en fin, unos chips que hace años hubiera sido impensable.
aunque cada vez progresamos más, al mismo tiempo cada vez, insisto, la tecnología se hace más barata y hace falta viajar a África, por ejemplo, o a Latinoamérica, las partes más sociodeprimidas, y ves a la gente con smartphones, ¿no? ¿Eso significa que en una teórica sociedad con coste marginal cero, es decir, que las cosas van tendiendo a costar prácticamente cero o muy poco, nos podemos imaginar una especie de utopía en la que hay que trabajar menos días, menos horas, porque, en fin, las cosas no nos cuestan dinero, nos lo hacen algoritmos, o nos lo hacen robots, o nos lo hacen, en fin, algún tipo de asistente virtual o lo que sea, y nosotros nos podemos dedicar al bello arte de lo humano, que es reflexionar, filosofar, pintar, ir al teatro, comernos un tomate rosa de Barbastro, ¿no? ¿Quieres que te haga una reflexión positiva o negativa sobre esto? Yo soy ciclotímico, así que... Como académico puedo ir en cualquier dirección. Venga, vale, yo creo que la cosa está más de positiva un poco. Vale, sí, hay que positiva sin ingenua, sin ingenuidad. Hay que tener un punto alto, entonces voy a por lo positivo. Bien, bueno, yo quiero pensar que seremos capaces de emplear la tecnología para, por ejemplo, optimizar nuestra forma de producir comida, minimizar el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y de esa forma asegurarnos de que todo el mundo pueda tener algo de comer. A día de hoy tendría que ser posible, porque la cantidad de comida que producimos debería llegar para todo el mundo, pero tiramos muchísima comida, ese es el problema, ¿no? Pero debería ser posible que pudiéramos, por ejemplo, crecer vegetales en un lugar donde ahora no es posible, para minimizar también el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo digo una persona que vive en Suecia, donde comerse una manzana es normal, porque hay allí, pero comerse una naranja es como un milagro, ¿sabes? Es como, por no hablar de los tomates de Barbastro. Entonces, sí, yo creo que la tecnología llegará a permitir esto y a largo plazo, si encontramos la forma de automatizarlo, yo no digo que dejemos de trabajar, pero creo que podemos encontrar a gente que trabaje en lo que le gusta, ¿no? Realmente, para mí sería un objetivo último. Porque de hecho yo no me imagino a mí mismo sin trabajar, porque para mí el trabajo no es solamente traer dinero a casa. Para mí el trabajo es algo que me gusta hacer, si no seguramente haría otra cosa. Entonces esa perspectiva yo creo que sí. O sea, yo creo que llegaremos a un momento en el que seremos capaces de hacer lo que nos gusta y que eso funcionará. El otro aspecto es que mientras la economía, mientras la sociedad siga rigiéndose por una economía que está basada en el dinero y en la obtención de dinero e intercambio con dinero, pues si seguimos intercambiando cosas por dinero, pues al final del día habrá gente que tendrá más dinero que otros, por la razón que sea, porque cultivarán mejores tomates de Barbastro, y entonces es posible que se planteen el tema de escala. Entonces yo creo que para llegar a ese momento también tenemos que buscar una forma de regular. Y habrá que regular, por ejemplo, el transporte máximo de los bienes o ese tipo de cosas. Si somos capaces, por ejemplo, de fabricar cosas en casi cualquier parte, ¿por qué deberíamos transportarlas de otro sitio? Eso tendríamos que buscar la forma de hacerlo. O sea, yo creo que nuestra visión tecno-utópica tiene dos flancos, pero que estamos aquí en Aragón barriendo para casa y que nosotros lo tenemos cubiertos. Y es que yo creo que, bueno, pues en cierta manera podemos avanzar en esa dirección, pero hace falta dos cosas. Uno, talento, que es la commodity del siglo XXI, y energía, que es una constante, ¿no? Y aquí esta especie de maldición bíblica que teníamos con el sol socarrante del verano y sobre todo el cierzo nos va a dar bien energía casi ilimitada, y el talento, bueno, pues estamos trabajando activamente en eso, ¿no? Ahora estoy hablando de Aragón, ¿no? Con esos dos elementos, ¿no? Y yo creo que se lleva muy bien con la economía digital, ¿no? Y esa economía de kilómetro cero de la que hablas. Y ahora querría terminar con esta idea de la caja negra. Bruno Latour populariza el concepto del cajanegrismo, el black boxing en inglés, y su contraparte, que es un verbo impronunciable, que es la descajanegrización, es decir, liberar, ¿no? Es un poco también, de alguna forma, esta idea de la que hablábamos del código abierto. Y fíjate que escuchándote me conecta con una reflexión que nosotros estamos trabajando en el laboratorio, que es la idea de la innovación, ¿no? De alguna forma,
los monasterios tenían el poder del conocimiento porque tenían los manuscritos, ¿no? Y la imprenta de Gutenberg democratiza los libros, ¿no? Y por lo tanto el conocimiento. La comunidad de los hackers de los años 70 y los 80 y luego representados por ti mismo, democratizáis el código, ¿no? Que era propiedad de unas pocas empresas informáticas. Yo creo que ahora hay que democratizar la innovación como, entendida como conjunto de conocimientos y formas de hacer que nos permiten, bueno, pues en fin, crear cosas, diseñar cosas y tal, que tengo la sensación de que está patrimonializada por unas pocas empresas y particularmente por unas pocas empresas consultoras internacionales que se hinchan de hacer contratos, copiar y pegar el mismo PowerPoint y se lo venden troceadico a los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades de España y de Europa, ¿no? Y dices, ostras, nos están vendiendo 20 veces, digo 20 veces, 1000 veces el mismo proyecto, ¿no? Cuando, como tú decías, si esto está financiado por un proyecto público, dice, oye, yo me quiero quedar el código, en este caso el código de la innovación, la metodología, ¿no? Y por eso nosotros justamente hace unos días hemos sacado esta idea de la caja negra de la innovación como para descajanegrizar, ¿no? Que es un poco llevar esta cultura vuestra de la ética hacker y del código abierto al mundo de la innovación y de la transformación de los servicios públicos. Y me interesa mucho qué visión tienes de esto, ¿no? Porque se habla mucho del código, se habla mucho del conocimiento, pero la innovación también como conjunto de prácticas, ¿no? Y me interesa esta reflexión tuya final y la innovación como derecho, ¿no? Está el derecho a innovar, el derecho a co-crear, el derecho a fabricar, ¿no? O sea, una especie de derecho de cuarta o de quinta generación que es el derecho a ese maker, a ese homo faber que tenemos todos dentro y que vosotros lo sacáis cuando hacéis esos prototipos, cuando hacéis esos artefactos y tal, pero que en el fondo está muy conectado con la mayoría de las personas y que de alguna forma en algún momento de la vida se lo usurpamos porque no queremos que fabriquen cosas, queremos que solo hagan tareas rutinarias o como mucho PowerPoints, ¿no? Pero les quitamos esa cosa de juego, esa cosa de fabricación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Risgas. El desgranizador que lo desnegrice. Buen desnegrizador será. Efectivamente. Joel Latour. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bruno, que desafortunadamente pasó a mejores hace muy poco. Bien, yo creo que, sí, si la pregunta es si la innovación... Yo sabes que soy muy bueno en sintetizar, ¿vale? Entonces, es mi habilidad. O sea, si la pregunta es si la innovación debiera ser una cosa accesible o commons, un derecho para todos, obvio, yo creo que... Yo soy de las personas que piensan que todo el mundo tiene la misma... O sea, tiene una capacidad de crear. Dentro de las limitaciones que pueda tener o no esa persona, sus habilidades para comunicar, compartir, etcétera, etcétera, que en algo en lo que todos somos distintos y además en diferentes momentos de nuestra vida lo experimentamos de una forma diferente, pues sí que creo que todo el mundo tiene una capacidad de crear y debería darse el tiempo de poder crear, al menos de poder crear lo que sería su vida, su espacio y su momento para poder manejarse dentro de la sociedad de una forma que le resulte cómoda e interesante. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí. Nosotros en diseño manejamos mucho la idea de lo que llamamos el citizen designer. Yo en mi tesis le llamo el user developer también, o sea, el desarrollador usuario o el ciudadano diseñador, ¿no? Son conceptos que llevamos manejando mucho tiempo, sobre todo para entrar en lo que sería toda la teoría del codiseño. En qué manera el diseñador se convierte solamente en facilitador para poder hacer que todas esas voces que hay que elevar dentro del momento de creación sean escuchadas. Por ejemplo, pues hay que rehacer un barrio y quieres que los niños hablen sobre el parque y los ancianos hablen sobre las aceras con perfil bajo y los niños con coche hablen sobre los parkings, ¿no? Y ver cómo poder llegar a acuerdos y demás. Porque al final del día el secreto del éxito de esas situaciones es que la gente llegue a un acuerdo, no que el diseño sea mejor o peor. El mismo diseño, desde un acuerdo y desde una visión monolítica de la creación del diseño, pueden triunfar o fracasar, ¿no? Esa es realmente la idea. Entonces sí, yo soy muy defensor de este aspecto, ¿no? Y creo que iniciativas en ese sentido son fundamentales, sobre todo porque tenemos que encontrar la forma de que los proyectos tengan éxito de cara a la gente, porque nosotros vivimos en una escala temporal muy corta. Entonces yo quiero que si tengo un problema con la acera y lo manifiesto cuando estamos pensando cómo rediseñar la calle, en un espacio razonable de tiempo,
eso se puede llegar a arreglar o llegamos a un acuerdo sobre qué va a funcionar. Es decir, no, toda la acera no podemos bajar el perfil, pero vamos a bajar a las esquinas y en este centro vamos a poner un paso de cebra. Y llegar a un acuerdo que funcione para todos, ¿no? Entonces, tiene que ser una escala temporal razonable para las personas. Y entonces ahí creo que es fundamental que esto funcione. Y con esto te doy pie para que exista el laboratorio. Efectivamente, para eso estamos nosotros. Bueno, pues vamos a hacer ahora un espacio de preguntitas breve, que tenemos aquí un público muy interesado. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta a David. Hay caras de circunstancias, como siempre. Pues que llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí, no, 2 horas. Al final nos hemos ido un poquito más de lo que llevaba yo controlado. Hoy Arduino... Con micrófono... Perfecto, ¿se escucha? Sí. Hoy, por decir, en tu día a día haces colaboraciones con universidades, con colegios y todavía sigues promoviendo todo el aspecto maker, pero ¿tú qué crees que fue que hizo, aparte de hacerlo abierto, que llegara a muchas personas esta filosofía o esta... Cuando tú iniciaste Arduino, ¿no te imaginabas que iba a ser así de grande o ya lo querían ustedes hacer así? Bueno, yo bajé aquí a la Plaza del Pilar, le puse una vela a la Virgen y me puse... No, esto es mentira. No, obviamente no teníamos ni idea. Trabajamos desde la perspectiva de nuestras buenas intenciones con esto y sobre todo que funcionaba para nosotros. Yo empleo Arduino en mi clase desde hace 16 años. Desde el día que lo creamos lo empleo todo el tiempo. Para que te hagas la idea, yo anticipo cuántas clases voy a dar como con 2 años de tiempo y me compro los materiales y los tengo en mi casa, porque no me puedo permitir que vaya a haber un recorte de materiales porque hay una guerra en no sé dónde, ¿sabes? Entonces yo voy acumulando material y lo tengo porque yo sé que quiero dar clase de esto, o sea, esa es mi materia, ¿no? Entonces, claro, si es mi materia, yo sé transmitir muy bien qué es lo que me apasiona sobre esto y es lo que hizo realmente que pudiera funcionar. Yo pasé el año 2006 viviendo con una maleta y una mochila y viajé por toda Latinoamérica, por Asia y por Europa, dando talleres de Arduino, de iniciación, durmiendo en el sofá de la gente algunos días y otros días asustando cucarachas de mi pan. Así, o sea, esa fue mi realidad. Entonces, claro, cuando tú haces algo así, de entrada, la gente cree en ti, porque dice, hostia, este tío se lo cree de verdad, si no, ¿por qué está aquí? Y por otra parte, te da la oportunidad de conocer un montón de gente que tiene necesidad de emplear herramientas y aprendes mucho más sobre qué les hace falta realmente. A lo mejor no es el último ordenador, a lo mejor no es la mejor cosa de tal, sino a lo mejor es pues, algo más sencillo, más económico, pero con mejor contenido, por ejemplo, ¿no? Más adaptado a sus necesidades. Entonces, por eso triunfó Arduino, porque surgió en un momento en el que hacía falta un determinado tipo de herramienta y pudimos hablar con mucha gente sobre qué les hacía falta. Cuando hablo mucha gente, hablo de fácil de taller a 1000 personas en un año, no exagero, ¿no? En plan de 20 personas en un sitio, 20 personas en otro, tal. Dimos un taller, por ejemplo, en Media Lab, como estaba en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid, que el primer día había 30 personas y el último día había 60 personas. Cada día venía más gente, ¿no? Eso hizo que viniera el último día, de hecho, vino de paseo el director de Ars Electrónica y preguntó, ¿ese taller qué pasa? ¿Es el primer día que lo hacen? ¿Por qué hay tanta gente? Y dijeron, no, es el último día. Entonces me entrevistó y me propuso comisariar talleres yo para Ars Electrónica del 2006, el año siguiente. Y eso hice, y de repente vinieron miles de personas. Venía gente de universidades de todo el mundo, porque Ars Electrónica es un centro neurálgico de las escuelas de arte y diseño. Entonces nos empezaron a invitar a dar charlas y talleres en un montón de sitios. Entonces, si yo llevo ya un año de carrerilla, pasé otro año más. Y yo me fui a vivir durante el 2007 a Corea, a dar talleres en Corea. Entonces te conté el sur. Todo sí. Gratuito. Algunos gratuitos, otros no, yo también tenía que comer. Claro, pero yo ahora, por ejemplo, tengo una tarifa que no voy a hablar, pero en aquel momento era más de, bueno, estos son mis gastos. No tengo hijos, vivo solo,
Si me puedes cubrir mis gastos, si me llevas y me traes, pues puedo hacerlo, ¿no? Y sí, pues con eso funcionó. Pues también me doy cuenta de que eso, por ejemplo, a día de hoy no podría hacerlo. A día de hoy tengo otras limitaciones, tengo otras necesidades y ya está, ¿no? Y que a lo mejor hubiera funcionado igual, pues la verdad es que no lo sé. Yo solo sé que funcionó con eso y trabajé con un montón de gente en todo el mundo gracias a eso, ¿no? Vale, gracias. ¿Ah? ¿Tenemos alguna más? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, David, tenerte. Es una excusa para que vengas además a saludar a tus padres, que seguro que nos lo agradecerán. ¿Qué le iba a decir? Infinito. Yo me comprometo a seguir promoviendo tu candidatura a hijo predilecto de Zaragoza. Lo voy a conseguir y el día que lo consigamos esto queda grabado, aunque ya me parece que lancé un tuit en el 2016. En aquel momento el que es ahora alcalde, aunque va a dejar de serlo, se interesó. No sé cómo estará el tema. ¿Cuánto le queda hasta mayo? Sí, me parece que es para el Pilar, entonces ya para octubre no... Pero vamos, estoy seguro que algún día serás hijo de predilecto de Zaragoza y estaremos muy orgullosos de ti, los que te hemos seguido desde hace años. Muchas gracias por venir al Lab y por esta conversación que ha sido muy interesante. Gracias por traerme.